lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 11 minutos. Si algo caracteriza este espacio es efectivamente la pluralidad en la diversidad. La opinión no es objetiva y no es imparcial por si acaso. Algunos a veces piden imparcialidad en la opinión. Es imposible ser imparcial cuando se opina, por si acaso. Este espacio sí garantiza la diversidad, la pluralidad y obviamente la argumentación en lo que opinamos y también lo que informamos. Nos enlazamos ahora mismo con el expresidente Rafael Correa, líder del Movimiento Revolución Ciudadana. Expresidente, bienvenido, buenos días a este espacio. Qué gusto verlo, Fabricio, gracias por esta entrevista. Un abrazo a usted, a su colega y a todo Ecuador. Sonríe un poco porque no lo hace inconscientemente, con buena fe, pero cómo se tiene que justificar por la entrevista que me va a hacer. Y sobre la opinión, no, la opinión no es el mundo de lo arbitrario, no es el mundo de lo irracional. Algunos dicen es opinión, puede decir lo que sea, no. Tiene que estar fundamentada en cosas lógicas, algo coherente, pero no es una justificación por ser. Y lo respetable es el derecho a opinar, pero no toda opinión es respetable. Pues si alguien me dice la tierra es plana, o sea, yo no voy a poder respetar una opinión así. No, a ver, pero primero, yo siempre le digo a la audiencia, ese es un sello personal, siempre le digo a la audiencia que este espacio es plural, no era ningún tipo de justificación, y yo coincido, la opinión tiene que ser argumentada, que es un principio que yo defiendo. Lógica, fundamentada, racional, y con yo coincido con eso. A ver, yo le quiero preguntar a usted puntualmente. Aquí en el Ecuador, algunos sectores lo han cuestionado porque asumen, entre ellos el propio presidente de la República, que usted ha empezado una cruzada para buscar una sanción internacional al Ecuador. Yo le pregunto puntualmente a usted, si su objetivo es que sancionen al país, al Ecuador, o cuál es el objetivo, expresidente Correa. Muy fácil, porque se libera a Jorge Glass, un secuestrado por el gobierno ni siquiera fascista, sino bárbaro, en el sentido de barbarie, de Daniel Noboa, pues está muy claro, pero también qué absurdo, ¿no? O sea, el culpable es uno, cuando ultrajan una embajada extranjera, algo sin precedentes en América Latina, secuestra a un exiliado, una monstruosidad, delito ecuatoriano. Artículo 111, 125 del Código Penal, atentaba a la Constitución, a la Convención de Caracas, al Partido Internacional del país. Y uno es el traidor a la patria, el que está haciendo daño al país, no los que perpetraron todas estas barbaridades. Aquí solo hay un gran culpable, Fabricio, pueblo ecuatoriano, no se deben engañar una vez más. Ese culpable se llama Daniel Noboa Asín. Ha destrozado el país y no le importó sacrificar a su propio pueblo por tratar de ganar una consulta innecesaria. Pero le insisto, expresidente Correa, usted está pidiendo que sancionen al Ecuador. No, al gobierno de Noboa, que lo presionen. O sea, no es una sanción al país, sino al gobierno. Sanciones económicas. Yo nunca he pedido sanciones económicas. Hay sanciones políticas, jurídicas, he dicho. Si no se van contra él personalmente, por ejemplo, en el Tribunal Penal de La Haya por el secuestro de Jorge Glass, no le interesa, perdónenme la expresión, le interesan 3 cantimploras del país. Después de algunos años, cuando nos condena a $2.000 millones por su barbaridad, él estará viviendo en Miami con todas las comodidades. Entonces tiene que apuntarle a la persona y a los miembros del gobierno que cometieron esta atrocidad, si no yo creo que se va a lograr muy poco. Bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. Un poco para entender el alcance de estas sanciones que exige en este caso usted para con el gobierno de Daniel Noboa, ¿qué alcance podría o deberían tener estas sanciones que se piden para entenderlo un poco mejor y que no se quede en el ámbito de lo general? Pero para empezar, Bielka. Belkis. O sea, todo se puede... ¿Perdón? ¿Cómo? Belkis. Belkis. Para empezar, todo se puede acabar mañana. Si este señor hace lo correcto después de la barbaridad, la salvajada que hizo, retrotraer todo a la situación de antes de la incursión de la embajada, entregar la embajada, que vuelva a la embajadora, restablecer las relaciones diplomáticas, asilar a Jorge Glass y dar el salvoconducto como lo ordena, no es que es opción, lo ordena artículo 12 de la Convención de Caracas. Pero mientras no haga lo que tiene que hacer para tratar de remediar, porque el daño está hecho, el prestigio del país está despedazado, y no estará despedazado solo por los próximos meses, estará despedazado por las próximas décadas. El daño que le ha hecho el país es enorme, y eso habrá repercusiones en visas, en inversión extranjera, en tratamiento de nuestros migrantes, en peligro de nuestras embajadas y personal diplomático. Si este señor hace eso con una embajada extranjera en Quito, ¿por qué no hace con nuestras embajadas alrededor del mundo? Expone a nuestro personal diplomático. Yo creo que no se dan cuenta de la gravedad y el alcance de lo que ha hecho Daniel Noboa. Pero ¿qué presiones se puede hacer mientras este señor trata de reparar en algo la brutalidad que ha hecho? Retiro de embajadores, aislarlo, la declaración de la OEA, pero también acciones judiciales. Por ejemplo, Tribunal Penal de La Haya, porque ha cometido delitos nacionales e internacionales.
Expresidente Correa, usted hace minutos, hace una de sus intervenciones, acaba de decir que el presidente Noboa está destrozando la patria. Pero ustedes estaban de alguna manera apoyando las ejecutorias del gobierno, sobre todo en materia legislativa. ¿En qué momento se da cuenta Revolución Ciudadana y usted, expresidente Correa, que el presidente Noboa está destrozando la patria utilizando sus términos? Siempre nos dimos cuenta, si no lo hubiéramos apoyado, pues en la campaña hubiéramos tenido un candidato único. Lo que pasa es que palo porque boga, palo porque no boga. Si nos ponemos al principio, ahí sí, no lo dejan gobernar. Hemos tenido un apoyo muy crítico, transparente, a la luz del día. Primero para estructurar la asamblea, después de que el país estaba destrozado por Lazo, la inseguridad cundía, ¿no? Y luego para analizar cada proyecto de ley que nos mandaban, que incluso lo reformamos profundamente, ¿no? Han sido modificadas grandemente esas propuestas de ley, pero, por ejemplo, nos parecen intrascendentes. Nos parecen que no solucionan nada. Que la ley económica urgente, ¿qué efecto ha tenido? La ley de turismo nos jura la bandera, ¿no? Pero si nos oponíamos, ¿qué iban a ser los titulares de la prensa? Ahí están, boicoteando el trabajo de un pobre presidente que quiere arreglar las cosas. Entonces, hemos tenido un apoyo crítico, transparente a la luz del día, pero frente a la barbaridad que ha cometido, frente al secuestro de Oreglar, un compañero que se va entre la vida y la muerte, no podemos conectar ya un gobierno que es una vergüenza a nivel mundial. Pero sí llama la atención, expresidente Correa, el hecho de que ahora, con lo que ha pasado con la irrupción, con el asalto a la Embajada de México en Quito, hayan decidido ustedes marcar distancias y romper esta relación política con el gobierno, y no lo hicieron, por ejemplo, cuando pasó lo del tema del IVA. Está claro que inclusive, me parece que el asambleísta Blasco Luna lideró la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por el aumento del IVA, pero ahí no anunciaron una ruptura, lo hacen pero ahora. Por supuesto que nos pusimos con todo y además apoyamos el IVA. Sí, pero no habían pasado una ruptura. Barbaridades como la actual, pero usted está comparando el aumento del IVA con secuestrar a Jorge Glass. O sea, por favor, guardemos las proporciones, Fabricio, usted es una persona inteligente. Estamos hablando más bien del caso de Hitler de 1933, que lo podía apoyar hasta que se declaró dictador. Pero de una barbaridad así de quemar el Congreso, de clase dictador, ya no puede seguir apoyando un gobierno así. O sea, lo que ha hecho Noboa es una monstruosidad, no hay precedente en la historia latinoamericana. Deberían todos los partidos irse a la oposición, deberían tener juicio político y ser destituidos. Pero lamentablemente, como en la democracia ecuatoriana no domina la razón, sino la fuerza la tienen ellos. Pero me han llamado hasta expresidente. ¿Cómo es posible que no le haya hecho juicio político a este señor? Debería ser destituido por lo que ha hecho. ¿Pero con qué causal se le podría llevar a juicio político al presidente Daniel Noboa? Bueno, entre otras cosas, esto se puede asimilar a traición a la patria porque ha declarado conflicto interno y ha provocado un país para ingresar en ese conflicto. Lo que hizo en la embajada mexicana es casus belli, causa bélica, causa de guerra. Por un instante, imagínese si México fuera vecino nuestro. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias? Si no tuviéramos un gobierno tan sensato como el López Obrador, México una potencia regional, ¿cuáles serían las consecuencias? Si la invasión a la embajada hubiese sido contra la embajada de Estados Unidos, ya estaríamos invadidos, y con justa razón. Entonces eso es gravísimo. Es más, hay causales sobran para juicio político al presidente de la República. Pero si yo reviso, perdón, expresidente Correa, yo reviso el artículo 129 de la Constitución que habla de la posibilidad de que la Asamblea Nacional enjuicie políticamente a un presidente de la República. No está traición a la patria, está delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, eso es pues lo que ha cometido, pues delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada. Pero eso es lo que ha cometido, pues delito contra la seguridad del Estado. Usted, por supuesto, podemos ser invadidos. Oiga, si México mañana no está satisfecho con las explicaciones del gobierno o lo decide haciendo Noboa, bloquea el puerto de Guayaquil, ¿qué hacemos? Y cualquier otro gobierno lo hubiera hecho, le insisto. Si la invasión hubiese sido la incursión en embajada, si México fuera vecino de Ecuador, otra sería la situación. La situación es gravísima, Fabricio, despierten. ¿No ven cómo estamos siendo condenados unánimemente por el planeta entero? No es una cuestión de izquierda, derecha, todos nos están condenando. Economista, ¿se puede en este momento plantear un juicio político? La bancada de la Revolución Ciudadana analiza este escenario. ¿Cómo se va a actuar o cómo se estaría pensando en este Primero sentido? tenemos que administrar la crisis. Sigue secuestrado Jorge Glass. La prioridad es que le den salvoconducto y sacarlo de esa tumba donde lo han puesto. Donde no mandaron a los peores narcotraficantes. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo lo sacan de una embajada? Teniendo asilo político. Lo sacan en tanqueta del aeropuerto de Tababela. Lo meten en la roca. Incomunicado. Sin ver a su familia, sin ver a sus hijos, a sus abogados. Sin luz del sol. Es que ¿eso hicieron alguna vez con algún narcotraficante? Por el contrario, los narcotraficantes tenían todas las comodidades en la cárcel
tenían hasta para hacer corridos, videos, y salieron como Pedro en su casa cuando le dio la gana de irse, en las narices del gobierno de Daniel Noboa, así. Y miren cómo trata Jorge Glass. Si alguien tenía alguna duda de que Jorge Glass era un perseguido político, la maldad y torpeza del gobierno de Daniel Noboa ha disipado cualquier duda. Pero permítame insistir en mi pregunta. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana se analiza este posible escenario. ¿Qué no es lo que... excluimos en absoluto. Ajá. Estamos administrando la crisis, pero tantas cosas que vienen al mismo tiempo, porque también la estrategia de esta gente es tratar de tapar un escándalo contra escándalo. Teníamos el escándalo de la fiscal y su chat con Roña Leal. ¿Se imaginan lo que es eso? 1.500 chats, pero con todas las pruebas, ¿no? Sale lo de la embajada, luego sacan lo de este señor Javier Muñoz del Consejo de Cultura, luego publican lo de Concienciado Santos, el refrito de Odebrecht, porque es lo mismo que dijo el 2017-2018 y no pudo probar absolutamente nada. Entonces, ante tantas cosas, más todos los problemas en la asamblea, más la compra de asambleístas, o sea, uno realmente está desbordado en esto, pero estamos administrando la crisis y cuando se controla lo fundamental, o lo urgente, empezamos a pensar en lo importante, pero no tan urgente como el viso político, a un presidente que ha acabado con el prestigio del Ecuador, ha puesto en riesgo al Estado ecuatoriano, no le importó sacrificar a su pueblo por ganar una consulta popular. Ahora bien, tras lo ocurrido con Jorge Glass, permíteme Fabricio, tras lo ocurrido con Jorge Glass, desde la Asamblea, la Revolución Ciudadana ha anunciado esta postura radical de oposición al gobierno. Y esto ocurre en momentos en que a la interna del bloque legislativo ya se empiezan a evidenciar algunas bajas por parte de sus integrantes. Lo vimos ayer con Javier Jurado, lo vimos también con el asambleísta Milton Aguas de Galápagos, y se advertiría, o al menos así se lee en redes sociales, se advertiría de otras deserciones por parte de legisladores de la bancada. ¿Tiene conocimiento de aquello, economista? Sí, y le estamos llamando al taxi para que se vayan los que se quieran ir, que les vaya bonito. Anticipar quiénes podrían ser las siguientes deserciones. Se habla, por ejemplo, de No Marcelo puedo Holguín. anticipar, pero sabíamos de hace algunos días que había una fuerte presión del gobierno con hombre de maletín ofreciendo todo. Por ejemplo, Mónica Salazar, una compañera extremadamente leal, tiene un grave e injusto problema con la Corporación Financiera Nacional de años. Ella tiene graves problemas de salud. Le ofrecieron solucionarle todo. Una mujer íntegra dijo, no, yo jamás venderé mi conciencia. Otros tal vez cayeron en la tentación y no sabemos cuántos más caerán. Pero es mejor, porque esa gente nunca debe estar en la Revolución Ciudadana. Así que los que se quieran ir, que nos avisen para llamarles el taxi. Se los pagamos el taxi. Pero usted se refiere a los dos asambleístas que se fueron ayer, tanto a Milton Aguas cuanto el señor Javier Jurado, sucumbieron a la tentación del gobierno, dice usted. O sea, sabemos que hay un hombre de maletín, se llama Mendoza, que es operador de la fiscal también. No tengo el nombre exacto, por aquí lo tengo. Un tipo Mendoza que anda ofreciendo de todo, ¿no? Para romper nuestro bloque. Y que habla con ciertos asambleístas, ¿no? ¿Tiene alguna referencia de algo que se ha conocido? Juan Carlos Mendoza, operador de la fiscal. ¿Quién? Juan Carlos Mendoza, un tipo Juan Carlos Mendoza, que también fue creo que el que le pagó a la fiscal su media training con Carlos Vera. Es un mafioso, ¿no? Es de los Ríos del Oro, no recuerdo. Él dice usted es el hombre del maletín. Sí, Juan Carlos Mendoza. ¿Y pueden certificar que el señor Mendoza es el hombre del maletín? No soy parapsicólogo, ¿no? Pero tenemos esa información, ¿no? O sea, yo estoy al otro lado del planeta, no puedo corroborarla, pero ya hay antecedentes de este señor, ¿no? Por ejemplo, le insisto, revise, y fue el que paga el media training con Carlos Vera a Diana Salazar. ¿Tiene alguna referencia? Media training que fue un fracaso total, dicho sea de paso, por el profesor y por el alumno. ¿Tiene alguna referencia de que por el mismo camino iría Marcelo Holguín? Creo que Marcelo es una mujer íntegra. Ella está en una posición muy difícil porque es amiga personal de Noboa, su hija trabaja con Noboa, pero solo ha dado muestras de una gran lealtad y yo la considero una persona íntegra. A Jurado no lo conozco, a Aguas no lo conozco, a Marcela sí la conozco. Pero a Jurado, y aquí es inevitable mencionar un detalle con el caso de Jurado. Jurado en el periodo anterior tuvo una denuncia por violencia de género de su ex esposa, que también fue legisladora, la señora Verónica Guevara, me parece que presentó una denuncia. Y Revolución Ciudadana se refiere a favor de Jurado, expresidente Correa. Y no te entendí la última parte. ¿Revolución Ciudadana? Le decía, Revolución Ciudadana cerró filas a favor de Jurado en su momento. No es que cerramos filas, eso no es cierto, pero ante la disputa, pues, o sea, tampoco podemos, en función de una denuncia, censurar a alguien que era candidato y era director, incluso el Distrito 4 de Guayas, si la memoria no me falla. Pero en todo caso, creo que el tiempo le dio la razón a Verónica. Expresidente Correa, resulta que, digamos, los dos que se fueron
votaron a favor de la ley de turismo. Faltan 5. ¿Usted cree que Marcelo Holguín no se va a ir? ¿Qué pasa con los otros? Yo lo que sé Correa, es por que ejemplo, Marcelo es una economista. persona íntegra, a ella sí la conozco, a Jurado y Agua no los conocía, y ya teníamos pues serias dudas en su accionar por diferentes motivos. El caso, En por diferentes ejemplo, de anuncios Pierina lógicos. Correa. ¿Perdona? El caso, por ejemplo, de Pierina Correa, quien también votó a favor de la ley. Esa votación, y qué lástima que discutamos esto cuando el país se nos destroza y cuando hemos secuestrado. Pero así es la vida. En todo caso, esa votación, el mayor problema fue sobre todo teléfono roto. No fue lealtad, no fue traición. Porque a la última hora a alguien se le ocurrió, se dio una línea roja, reconsideraron, perdieron, ¿no? De todos modos se ganó el oponerse, pero creyeron que los que supusieron, los que votaron en contra sí podían de todos modos apoyar la ley en asamblea. Más bien fue una descoordinación, pero la mandamos al comité de ética y por ejemplo en el comunicado que manda Agua es porque está ofendido porque le llama al comité de ética y eso es otro problema. No se sancionó estrictamente a nadie, se va a investigar el caso y si fue descoordinación, bueno, puede pasar. Ya de todos modos es una deficiencia, pero puede pasar. Si fue deslealtad ya es otra cosa. Lo que pasa es que usted en alguna entrevista anterior había hablado de que todo esto sería una suerte de falta de coordinación. O sea, una primera reacción suya fue que estos 7 votos se debían a una falta de coordinación. O sea, con lo que está pasando, no parecería que fue tanta falta de coordinación, expresidente. Usted ha dicho con lo que está pasando, o sea, por supuesto. No, o sea, puede ser que dentro de esos 7 hubo, de hecho los 7, puede ser que sea falta de coordinación. Pero es más fácil que alguien aproveche esa falta de coordinación para hacer lo que le dé la gana y después se evidencie en qué contradice las declaraciones que nosotros dimos con la información que teníamos hace algunos días. Economista. ¿Cómo asume expresidente Rafael Correa, dejando los temas legislativos, la declaración de ayer en testimonio anticipado del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, que dice que con usted se reunió en Brasil? Mira, dígale a la fiscal Diana Salazar que tiene que hacer mejor el libreto y entregar mejor a sus payasos, porque ya los testigos falsos estamos curados de espanto. Sin embargo, cada vez son peores. Sí, yo estuve en Sao Paulo, invitado por el Partido Socialista, no me acuerdo el nombre ni siquiera del partido, y Sao Paulo fue, ¿ya? Todo pagado, dicho ese paso, porque es un hotel 5 estrellas de ultra lujo en Sao Paulo. Y este señor me había estado buscando, que no lo conocía, por todos lados, por medio de un amigo común, para que lo recibiera. Finalmente acepto recibirlo en Sao Paulo y se me va a quejar. Primero, un egocentrismo, ¿no? Que él ha sido dirigente estudiantil, que él no quería ser vocal, pero como lo pusieron tercero en la terna y el primero se burló, que Muñoz no tiene ningún chance, dijo, ahora sí yo voy a ser el vocal y le gané, y que el Lazo por pararse de tizo a Lazo lo persiguió, y que entonces necesita apoyo político, y nosotros solo hicimos escuchar. Felizmente hay otra persona presente. El resto son tonterías que se inventan, y por si acaso, pregúntele a mis allegados, me dio pésima impresión, ¿no? Además, después tuvimos unos datos terribles sobre sus vicios personales y tantas cosas, y jamás pues confiamos en alguien así. Pero gracias a Dios, en esa reunión que él la pidió, yo jamás le he pedido, que él vino a proponernos cosas que la apoyemos porque Lazo lo estaba persiguiendo, yo jamás le he propuesto nada, una tercera persona presente. En caso necesario, pues, daremos en su momento el nombre y él podrá dar su testimonio. Y le pregunto si ustedes, como Revolución Ciudadana, ustedes, presidente Correa, ¿tuvo algún tipo de relación o tiene algún tipo de relación con Wilman Terán? Wilman Terán fue uno de los jueces que nos condenó en segunda instancia. Este tipo tendrá que responder ante la historia. El caso Soborno fue el Tribunal de Apelación. Él ratificó esa sentencia miserable del caso Soborno, por el amor de Dios. Ahora, me parece que fue el que votó en contra por la inocencia de los Isaías, lo tal. Rescataré un poco su imagen, ¿no? Siguiendo la pregunta de Fabricio Economista, justamente como parte del testimonio anticipado, Javier Muñoz había revelado supuestamente que usted tenía una relación cercana con Wilman Terán, que el objetivo era conseguir a través de él su regreso al país y este plan o supuesto plan de destituir a la fiscal Diana Salazar. Mire, si fuera cierto mi plan de regresar al país, ¿qué es lo malo? ¿Quién puede justificar? Usted ha tenido un programa similar analizando el caso Soborno, la payasada que es una sentencia por influjo psíquico. El único caso que avanzó en plena pandemia en tiempo récord, con testigos falsos, cuadernos Hello Kitty, archivos sembrados en una computadora que encuentran 5 años después que había dejado de trabajar en presidencia y a la funcionaria, donde no se permitió contrainterrogar a los testigos. ¿Han hecho alguna vez un caso así? Entonces, por supuesto que lo hemos hecho. Terrible esto, que nosotros tenemos que dar explicación. Por último, si estoy buscando que se resuelva el problema jurídico, ¿cuál es el problema? ¿Qué delito estoy cometiendo? Dígame qué delito estoy cometiendo. Lo que pasa es que nos quedemos entonces con esta injusticia toda la vida. En los últimos tiempos del presidente Correa, de alguna manera,
como que Revolución Ciudadana estaba implícitamente respaldando al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ¿o no era así? Le pregunto. Pero ¿cómo vamos a respaldar al Consejo del Presidente de la Judicatura? ¿Qué tiene que ver Revolución Ciudadana con el Consejo del Presidente de la Judicatura? ¿Pero qué tiene que ver los caminos con la naranja? No entiendo. Explíqueme cómo se puede apoyar a un presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo yo al otro lado del mundo? ¿Cómo mi bloque legislativo? ¿Cómo la iglesia? Tal vez que lo llamaban a juicio político, pues no sé si han llamado a juicio político a Terán. Al que sí llamaron fue a Murillo y lo sancionamos. Nosotros fuimos los que logramos la censura de ese pacto. De otro lado, economista, sobre el caso Metástasis, hace 2 semanas aproximadamente, el hombre de confianza de Leandro Norero dio su testimonio y en ese testimonio había manifestado que Norero no solo se comunicaba con líderes de bandas criminales, sino también supuestamente con políticos. Y uno de ellos, supuestamente, usted refirió su nombre y dijo que hablaban sobre la libertad del expresidente Jorge Glass. ¿Cuál es la reacción frente a este testimonio? Ya lo dije, pero no le hacen caso por ustedes. Miren cómo me están interrogando a mí frente a la desgracia que había el país, frente a un presidente que es la vergüenza mundial. Pero ya estamos acostumbrados. Son otras groseras mentiras, son los testigos falsos de Diana Salazar. Dígame en qué testimonio no me han nombrado y cuántos ha aprobado. O sea, también le dije, susurró al oído algo, no sé, pues, porque esas son las tonterías que dicen. Y yo susurraba al oído, que tenía influjo psíquico. O sea, dígame en qué testimonio no nos ha involucrado. Porque esa es la estrategia de Diana Salazar. Montar casos, crear pruebas falsas, conseguir testigos falsos a los cuales le propone reducir la pena, son corruptos, confesos, delincuentes, pero en vez de 10 años le ofrecen 1 año y acusan hasta a su mamá. Y pueden acusar lo que les dé la gana, pero que nos hablen con pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, este es el show de cada día, ¿no? Yo jamás hablé con Leandro, imagínense un expresidente hablando con Leandro Norero, por favor. Y lo más chistoso, ¿no? Hablamos por una aplicación súper confidencial que se llama Frema. Yo la tengo del año pasado. Sí la tengo, del año pasado. Tengo la factura y la encontré. Creo que en marzo del año pasado, ¿no? Y soy tan tonto que pongo RC5 o RC cuando se trata de una aplicación confidencial. Esto no lo cree ni un niño de 5 años, pero tenemos que dar explicaciones sobre evidente montaje, ¿no? A ver, pero hay que preguntarle. Y en la no primera son explicaciones, parte, son yo no concuerdo con esa opinión. Hablamos del tema de Noboa y el tema de México, le hemos preguntado, no es que no hemos hablado del tema por si acaso, pero hay que preguntarle estas cosas. Como también no hay que preguntar estas cosas, Fabricio, discrepo su opinión periodística, además hay que preguntarle, ¿por qué hay que preguntarle al presidente? La importancia entre lo que ha hecho Noboa con lo que dice un tipo como le preguntamos de Noboa, otro tipo que creo que se llama Lazo, que además la de Lazo fue hace semanas. Les tocaba a ustedes, como guardianes de la verdad, de investigar si eso era cierto o no. No preguntarme a mí a los tiempos. Investigar y decir si es razonable que un expresidente hable con un narcotraficante preso y delante de otra persona que pudo ver que hablaba conmigo, que me decía Masi, que era la aplicación Prima y que decía RC5. ¿Cómo podríamos investigar si es verdad o no eso? Que además yo tengo una posición personal que le expresé públicamente, pero si no, es obvio que tenemos que preguntarle a usted, pues. ¿A quién más le preguntamos? Primero ya no hay cómo preguntarle. Porque yo creo que nadie le hizo caso a esto, quedaron en ridículo y lo volvemos a poner en la palestra y desviamos la atención de lo fundamental, de lo urgente. ¿Cree que el país destrozado? Hecho la imagen por los suelos a nivel mundial y que continúa una persona secuestrada. Dentro de ese país que usted dice destrozado, ustedes que han anunciado, lo hizo la semana anterior la presidenta de Revolución Ciudadana y otros legisladores que pasaban a la oposición. ¿Cuál va a ser efectivamente el derrotero de Revolución Ciudadana en la Asamblea? Y a la vuelta de la esquina tenemos la consulta popular a la cual no se registró Revolución Ciudadana para hacer campaña y ya el proceso electoral de cara a los comicios del próximo año. ¿Usted no cree que el país está destrozado? Le pregunto. Porque dice como que nosotros decimos que está destrozado. Yo soy muy crítico de cosas que están pasando en el país y la audiencia lo sabe. Ya, pero que el país está destrozado, la seguridad la inseguridad no se ha controlado, el desempleo continúa, la migración, la crisis económica, aumentaron impuestos, gas, gasolina, acuerdo con el Fondo Monetario, la pobreza aumenta, la desigualdad aumenta, y por último, éramos ejemplo de respeto al menos de las normas internacionales, a lo interior. Hace 7 años que no hay Estado de Derecho en Ecuador, se han visto las peores barbaridades, los peores abusos, pero a nivel internacional, Ecuador, sobre todo mi gobierno, fuimos a la Dalit del asilo con lo de Julian Assange, pedimos una opinión consultiva a la Corte Interamericana, y viene este tipo con su barbarie a destrozar absolutamente todo. Entonces yo sí creo que el país está destrozado. ¿Cuál sería el rol de la oposición? El rol de la oposición en toda democracia, pues,
denunciar un gobierno que ya se evidenció. Y no se trata solo de política, ¿eh? Se trata de valores. Por ejemplo, que haga algo bueno la fiscal. Podemos obviar que le regalaron el cargo, podemos obviar que plagió su tesis y para ocultarla, esa barbaridad académica, esa deshonestidad le dijeron que era impericia. Tiene que seguirlo diciendo. Y los principios y valores son igual de importantes que la política, o más importantes. Que las políticas son coyunturales, las otras cosas son permanentes, son los pilares de una sociedad. Entonces no podemos seguir apoyando en ninguna circunstancia a un gobierno, ¿no?, que ha destrozado el prestigio del país y ha destrozado principios civilizatorios como el principio de invulnerabilidad de sedes diplomáticas e inviolabilidad del asilo. ¿Por qué no se registraron como Revolución Ciudadana para hacer campaña en la consulta? Gran pregunta, porque nos parece atroz, somos coherentes. Cuando usted se registra, recibe plata para hacer campaña, y nos parecía un robo al pueblo ecuatoriano que en la crisis actual, cuando no hay ni medicina en los hospitales, se está dando plata a los partidos para hacer campaña para una consulta innecesaria. Y la consulta en sí mismo nos parece un atraco al pueblo ecuatoriano, ¿no? Puede haber preguntas, ninguna pregunta era necesaria, pero puede haber preguntas que, o sea, si le preguntan quién era su mamá, va a contestar sí, es la pre-campaña de Novoa. Pero gastar 62 millones de dólares, o sea, una consulta innecesaria, era criminal. Y eso siempre lo dijimos, ¿no? Que es innecesaria, es campaña anticipada, es manipulación, y por eso están gastando 62 millones de dólares cuando no hay medicina en los hospitales. Y por eso no nos inscribimos para hacer campaña en las dos preguntas en las que siempre estuvimos en contra: trabajo por obra, arbitraje internacional. Siempre dijimos no, pero no nos inscribimos para no recibir fondos del Consejo Nacional Electoral dentro de la crisis que vive el país. Y lo último, le pregunto, ¿están ustedes, digamos, ya el proceso electoral de 2025 está a la vuelta de la esquina? ¿Están dispuestos a construir algún tipo de alianza o unidad de la tendencia, expresidente? Siempre hemos estado abiertos. Pero creo que es el momento menos oportuno para hablar de cuestiones electorales. Ya llegará el momento, porque creo que no se entiende bien la crisis que vive el país, ¿no?, y cómo estamos quedando a nivel internacional. Yo estoy aquí en Europa y recibo las noticias del país de todas partes del mundo. La verdad es que es deprimente, ¿no? Lo que le han hecho al país es deprimente. Entonces, conversar en este momento de cuestiones electorales me parece totalmente inoportuno. Correcto, economista. Queremos agradecerle por su tiempo, por estos minutos en esta entrevista, en este espacio. Usted, Belki, perdóneme, no le escuché bien el nombre. Y gracias, Fabricio. Un inmenso abrazo. Gracias por esta oportunidad. Gracias. El economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, hablando sobre varios temas: la crisis diplomática entre Ecuador y México, así como también la situación al momento al interior de la Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.